Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Viajemos primero al 25 de septiembre de 1926. En esta fecha, Henry Ford, el magnate de la industria automotriz estadounidense, anunció una medida que sacudiría los cimientos del mundo laboral: la implementación de la semana laboral de 5 días con jornadas de 8 horas diarias. Este anuncio marcó un antes y un después en la concepción del trabajo y el tiempo libre en la sociedad industrial. Para entender la magnitud de esta decisión, debemos situarnos en el contexto de los Estados Unidos de la década de 1920. El país se encontraba en un periodo de prosperidad económica y cambios sociales significativos. Sin embargo, esta prosperidad no se distribuía equitativamente. La clase trabajadora seguía enfrentando condiciones laborales duras, con jornadas extenuantes que a menudo superaban las 10 o 12 horas diarias, 6 días o 7 a la semana. El movimiento obrero llevaba décadas luchando por mejores condiciones laborales. La masacre de Haymarket en 1886, que dio origen al Día Internacional de los Trabajadores al 1 de mayo, y la huelga de Pullman en 1894, que llevó al establecimiento del Día del Trabajo como festivo federal en Estados Unidos, eran recordatorios recientes de la lucha por los derechos laborales. En este contexto, Ford se erigió como un pionero, no solo en la industria automotriz, sino en la concepción misma del trabajo y de la productividad. Ya en 1914 había sorprendido al mundo empresarial al duplicar el salario de sus trabajadores a $5 al día, una medida que, aunque motivada en parte por el deseo de reducir la alta rotación del personal, tuvo un impacto significativo en la economía local y en la percepción pública de Ford. Ford, conocido por su pragmatismo y su visión innovadora, no tomó la decisión de la semana laboral de 5 días y 8 horas por simple altruismo porque le tenía mucho cariño a sus trabajadores, sino por una cosa bastante más cruda y más sencilla, que es una comprensión aguda de la psicología del trabajador y de la dinámica de la productividad. En sus propias palabras, dijo: "Es tiempo de liberarnos de la noción de que el ocio para los trabajadores es improductivo. Resulta bastante asombroso ver cómo persiste la vieja teoría de que cuanto más horas y días trabaje un hombre, más trabajo realizará". No podía tener más razón. Lo que Ford entendió, y que lamentablemente muchos empresarios y políticos a día de hoy, un siglo después, parecen haber olvidado, es que la productividad no es directamente proporcional a las horas trabajadas. La fatiga, el estrés y la falta de tiempo para el descanso y el ocio no solo afectan negativamente a la salud del trabajador, sino que además también merman su eficiencia y creatividad en el trabajo. Ford argumentaba que con más tiempo libre, los trabajadores no solo serían más productivos durante sus horas de trabajo, sino que también tendrían más oportunidades para consumir, lo que a su vez impulsaría la economía. Esta visión de Ford fue revolucionaria para su época, cuando la mayoría de los industriales veían el tiempo libre de los trabajadores como una pérdida de productividad. Incluso llegaron a decir, en contra de reducir la jornada laboral, de que si tenían más tiempo libre, los trabajadores se volverían todos unos borrachos. Esos eran los argumentos que se decían entonces. Además, Ford reconoció el valor del tiempo libre en la vida de los trabajadores más allá de su capacidad de consumo. Creía que el tiempo adicional de ocio permitiría a los trabajadores vivir una vida fomentando la unidad familiar y el desarrollo personal. Es importante recordar que esta medida de Ford no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas del movimiento y de lucha obrera en las por mejores condiciones laborales. En España, por ejemplo, viniendo y trayéndolo a nuestro país, la jornada laboral de 8 horas se había conseguido en 1919 tras años de reivindicaciones y huelgas, y concretamente tras la huelga de la canadiense en Barcelona. Las decisiones de Ford, por tanto, no hicieron más que confirmar lo que los trabajadores ya sabían desde hace mucho: que una vida equilibrada entre trabajo y descanso no solamente es más humana, sino que además es más productiva. La implementación de la semana laboral de 5 días por parte de Ford tuvo un efecto dominó en la industria estadounidense. Aunque inicialmente fue recibida con escepticismo por otros industriales, gradualmente más y más empresas comenzaron a adoptar horarios similares. Para 1929, la semana laboral de 5 días se había convertido en estándar en muchas industrias de Estados Unidos. Casi un siglo después de aquel anuncio de Ford, nos encontramos ahora mismo en un punto similar, en un punto de inflexión. La tecnología, lo cierto es que ha multiplicado exponencialmente nuestra productividad
productividad y, sin embargo, seguimos atados a esquemas laborales y productivos del siglo pasado. En España, concretamente, se está negociando ahora mismo la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pero, ¿es esto suficiente? Pues considerando el aumento de la productividad gracias a la automatización y la digitalización, muchos expertos argumentan que deberíamos aspirar a jornadas todavía más cortas. La lección que nos deja Ford es clara. El progreso económico debe ir siempre de la mano del progreso social. Un trabajador descansado, con tiempo para su vida personal y familiar, es un trabajador más productivo y satisfecho. Es hora de que nuestros líderes empresariales y políticos entiendan, como lo hizo Ford en su momento hace casi 100 años, que el verdadero motor de la economía no son las largas jornadas, sino el bienestar y la motivación de los trabajadores. Avancemos ahora hasta el 25 de septiembre, pero de 2011. En esta fecha se celebró la última corrida de toros en la Plaza Monumental de Barcelona, tras la prohibición de las corridas de toros por el Parlamento de Cataluña. Este evento marcó un hito en la larga y controvertida historia de la tauromaquia en España y representó un importante avance en la lucha por los derechos de los animales. La prohibición de las corridas de toros en Cataluña fue el resultado de una iniciativa legislativa popular que recogió más de 180.000 firmas, demostrando un cambio significativo en la percepción social de lo que antes se consideraba una fiesta nacional. Esta decisión fue un triunfo para los defensores de los derechos de los animales y un paso adelante en la evolución ética de nuestra sociedad. Es fundamental reconocer que la tauromaquia, a pesar de su larga tradición, es una práctica cruel que inflige sufrimiento innecesario a los animales. Los toros utilizados en las corridas son sometidos a un estrés intenso y a un dolor físico extremo, todo en nombre del entretenimiento. La prohibición en Cataluña representó un reconocimiento oficial de que tal crueldad no puede justificarse en nombre de la cultura o de la tradición. La última corrida en la Monumental de Barcelona fue un evento cargado de simbolismo porque para los defensores de los derechos de los animales fue una victoria largamente esperada y un paso hacia una sociedad más compasiva y ética. Las imágenes de ese día, con la plaza rodeada de manifestantes celebrando el fin de las corridas, ilustran el creciente rechazo social a esa práctica. Desde aquel día de 2011, el debate sobre la tauromaquia no ha hecho más que intensificarse y crecer en España y en otros países donde aún se practica. Otras comunidades autónomas han considerado prohibiciones similares y el número de corridas de toros ha disminuido significativamente en todo el país desde entonces. Sin embargo, la tauromaquia sigue siendo legal y practicada en gran parte de España y continúa recibiendo subvenciones públicas muy jugosas, muy cuantiosas, lo que mantiene vivo el debate y la necesidad de seguir luchando por su completa abolición. La prohibición en Cataluña demostró que es posible cuestionar y cambiar prácticas arraigadas cuando éstas van en contra de nuestros valores éticos. Y esto nos invita a reflexionar sobre cómo evolucionan nuestras tradiciones y valores culturales y nos recuerda que el respeto por la vida y el bienestar de los animales debe prevalecer sobre las costumbres que implican crueldad. Además, este caso nos muestra el poder de la iniciativa ciudadana. Recordemos que, como os dije, una iniciativa legislativa popular con 180.000 firmas para provocar cambios legislativos. La prohibición no vino de arriba hacia abajo, sino que fue el resultado de una movilización popular demostrando que cuando la sociedad civil se organiza puede influir directamente en las políticas públicas y promover un cambio positivo. Hoy, más de una década después de aquella última corrida en Barcelona, es crucial mantener el impulso hacia la abolición total de la tauromaquia en todo el territorio español. Los argumentos en defensa de esta práctica, basados en la tradición o en el patrimonio cultural, no pueden sostenerse frente a la evidencia del sufrimiento animal y la creciente conciencia social sobre los derechos de los animales. Y finalmente, en nuestra cápsula del tiempo, vamos hasta el 25 de septiembre del 2012, apenas un año después de la última corrida en la Monumental, en Barcelona. En esta fecha, Madrid fue testigo de una de las manifestaciones más significativas y controvertidas de la última década. La protesta, conocida inicialmente como Ocupa el Congreso y posteriormente rebautizada como Rodea el Congreso. Esta manifestación se produjo en un contexto de profunda crisis económica y social en España. El país se encontraba sumido en una recesión que había comenzado en el año 2008 con tasas de desempleo que rozaban el 25% de la población activa y un creciente descontento con las medidas de austeridad implementadas por el gobierno. La protesta fue convocada por la plataforma En Pie, que agrupaba a diversos colectivos sociales y ciudadanos indignados. El objetivo era rodear el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión del gobierno, la disolución de las Cortes y la convocatoria de un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. La jornada comenzó de manera pacífica, con miles de manifestantes congregados en los alrededores del Congreso de los Diputados, pero sin embargo, a medida que avanzaba el día, la tensión fue en aumento. La policía, que había desplegado un importante dispositivo de seguridad, comenzó a actuar para disolver a los manifestantes que intentaban acercarse al cordón de seguridad que rodeaba el edificio del Congreso.
El resultado fue una jornada de enfrentamiento entre manifestantes y policía que se saldó con 35 detenciones, 64 personas heridas y 28 de las cuales requirieron hospitalización. Las imágenes de la policía cargando contra los manifestantes y de jóvenes ensangrentados dieron la vuelta al mundo, poniendo de manifiesto la gravedad de la crisis social y política que atravesaba España en aquel momento. Este evento marcó un punto de inflexión en el ciclo de protestas que se había iniciado con el movimiento del 15M en 2011. Rodea el Congreso representó una escalada en la confrontación entre un sector de la ciudadanía profundamente descontento y las instituciones del Estado. La elección del Congreso como objetivo de la protesta era completamente simbólica. Se trataba de cuestionar la legitimidad de un sistema político que muchos consideraban que ya no le representaba. La respuesta del gobierno y de los partidos mayoritarios fue de condena a la protesta, argumentando que se trataba de un intento de subvertir el orden constitucional. Sin embargo, para muchos ciudadanos españoles, la dureza de la respuesta policial no hizo más que confirmar sus sospechas sobre el autoritarismo del Estado y su falta de respuestas a las demandas sociales. Es importante destacar que Rodea el Congreso no fue un evento aislado, sino parte de un ciclo más amplio de movilizaciones que incluyó las protestas contra los desahucios, las mareas ciudadanas en defensa de la sanidad y la educación pública y las huelgas generales contra las reformas laborales. Todas estas movilizaciones compartían un diagnóstico común: que la crisis económica estaba siendo utilizada como excusa para desmantelar el Estado del bienestar y recortar derechos sociales. La protesta del 25 de septiembre de 2012 tuvo consecuencias a largo plazo en la política española. Contribuyó en primer lugar a profundizar la crisis de legitimidad del bipartidismo tradicional y también preparó el terreno para la irrupción de nuevas formaciones políticas como Podemos, que canalizaron el descontento expresado en las calles hacia las instituciones. Hoy, más de una década después de aquella jornada, muchos de los problemas que motivaron la protesta siguen sin resolverse. La precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y el cuestionamiento del modelo territorial siguen siendo temas centrales en la agenda política española. Sin embargo, el legado de Rodea el Congreso y de todo el ciclo de movilizaciones del que formó parte sigue vivo en la memoria colectiva y en las prácticas de los movimientos sociales actuales. Y hasta aquí, amigos y amigas, llega la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.